El dolor más grande que se ha visto en el mundo es este. Pues es poco el peladito, me digo, sin cabeza, sin nada. Porque no tiene culpa de nada, hombre. Sin tener culpa de nada, porque la violencia así. La población de Bojayá ha vivido históricamente en condiciones de abandono estatal. El acceso a salud, educación, infraestructura y seguridad ha sido limitado. Esta ausencia prolongada permitió que distintos actores armados ilegales se disputaran el control del territorio, utilizando el río como corredor estratégico para el tráfico de armas, drogas y hombres. La posición geopolítica, la cercanía a los dos océanos, hay seguramente rutas de tráfico de armas importantes, rutas de narcotráfico, también la cercanía al Urabá, que es una zona también muy importante económicamente. Es decir, son muchos los motivos que hacen atractivo últimamente el Chocó para los grupos armados. La presencia de todos los grupos armados ha significado, de cierta manera, muerte realmente. Todos llegan a los territorios con ese argumento de que van a proteger a la población civil, que van a reclamar los derechos, que van a defender los derechos de la gente, pero la gente es la que muere. Desde la década de los 90, la guerrilla mantenía presencia en la región del Medio Atrato, ejerciendo control armado sobre amplias zonas rurales y fluviales. Esta presencia se sostuvo en un territorio históricamente marginado, donde la población civil convivía con el conflicto como una condición impuesta y permanente. A partir de 1997, las estructuras paramilitares comenzaron a incursionar en la zona, intentando establecerse en corredores estratégicos del río Atrato. Su llegada alteró de manera directa el equilibrio armado existente y generó un clima creciente de tensión e incertidumbre entre las comunidades, que quedaron atrapadas en la disputa por el control territorial. Cuando los paramilitares, dentro de su plan estratégico, ellos habían decidido tomarse todo el atrato, porque según ellos tenían la claridad que para el 2000 todo el atrato debía ser desplazado o desalojado. Con el paso del tiempo, los paramilitares lograron apoderarse de algunos sectores, pero para la población, en la práctica, nada cambió. La llegada de los paramilitares estuvo marcada por abusos sistemáticos contra civiles, intimidaciones, amenazas y asesinatos, bajo la acusación constante de colaborar con la guerrilla. Fue muy traumático para nosotros, la gente que vivíamos a orillas del Atrato, la situación de miedo, de zozobra, cada que veíamos una panga de los paramilitares, sí, porque había una que se llamaba Rumbo al Cielo y cada que montaban a alguien a esa panga ya uno sabía que ese no lo volvía a ver. Paralelamente, la policía instaló puestos de control en algunos municipios, siempre bajo el rumor de la connivencia entre paramilitares y fuerzas del Estado. Todo esto fue la excusa perfecta y para su conveniencia que llevó a la guerrilla a planear una ofensiva de gran escala. Hacia el año 2000, se produjo una cruenta toma simultánea de las FARC a las poblaciones de Vigía del Fuerte y Bojayá. Los miembros de la Policía Nacional, únicos representantes de la fuerza pública en la zona, fueron atacados cruelmente dejando un mar de sangre en el camino. 300 guerrilleros de los frentes 57 y 34 de las FARC desembarcaron en la cabecera municipal y atacaron con cilindros bomba la estación de policía. La vaina muy desigual. A los que quedaban vivos, heridos, trataban de rematarlo y hasta el hospital iban a rematarlo. La gente fue que se puso y no dejó que lo mataran. En medio del fuego quedó parte de la población, mientras en el río flotaban los cuerpos de algunos policías y otras personas acusadas por la guerrilla de colaborar con los paramilitares. El balance del ataque guerrillero fue de alrededor de 22 policías y 9 civiles muertos, 10 agentes secuestrados y 4 más heridos, además de los civiles heridos que fueron atendidos en el hospital. A la par de estos hechos, la guerrilla también atacaba en otro frente a grupos de paramilitares expulsándolos de la zona. Los paramilitares estuvieron un tiempo, después entra la guerrilla, saca a los paramilitares. Y lo lograron en marzo del 2000 con un gran ataque a Bellavista y a Vigía. Tras estas confrontaciones, la guerrilla retomó el control y lo mantuvo durante aproximadamente 2 años, ejerciendo dominio armado sobre el territorio.
Para el año 2002, el escenario volvió a cambiar. Las estructuras paramilitares iniciaron un nuevo avance hacia Bojayá y sus corregimientos, con el objetivo de recuperar el control perdido. En el 2002, en abril exactamente, estábamos ahí bañando, algunos compañeros, y algunos dijeron que venía una avanzada de paramilitares. Al conocer este desplazamiento, la guerrilla optó por replegarse, dejando el casco urbano expuesto a la entrada de los paramilitares. También la guerrilla de la FARC estaban empezándose a mover y se sentía mucha más presencia alrededor de Bellavista. Los paramilitares lograron avanzar sin dificultad hasta el corregimiento. No hubo autoridad alguna que se interpusiera en su camino. Y al día siguiente llegaron alrededor de 8 pangas, más o menos con 40 personas armadas cada panga, y se ubicaron en donde era el antiguo puesto de policía, que ya teníamos como 1 año y medio sin policía, sin autoridades allí. A comienzos de mayo de 2002, integrantes de las AUC ingresaron al casco urbano de Bellavista, cabecera municipal de Bojayá. Su presencia generó temor inmediato entre los habitantes, que ya conocían las consecuencias de quedar en medio de combates. En respuesta, la guerrilla cerró las salidas y estableció un cerco armado, ubicándose en posiciones estratégicas alrededor de Bellavista. La confrontación era inminente. La población civil quedó atrapada sin rutas seguras de evacuación. Y la guerrilla y los paramilitares se gritaban cosas unos a otros, que hijo de yo no sé qué más, que tú yo no sé qué más, y y suena el plomo. Llegué como a las 6 de la tarde, el 1 de mayo. Oí que la gente dijo que corremos para la iglesia. Porque nosotros pensamos, como ya era la iglesia, pues iban a respetar la casa de Dios. Pensaron que aquí, por la iglesia, que era de material, que podían estar más seguros. Entonces le dijeron al padre Antún y él dijo, pues sí, aquí pueden estar, aquí no hay problema. Para la comunidad, la iglesia representaba un lugar de protección simbólica y colectiva. Dentro del templo se reunieron familias enteras. Mujeres embarazadas, niños, adultos mayores. No había combatientes en su interior, solo civiles intentando sobrevivir. Los indígenas analizaron que los paramilitares estaban cerca de la iglesia, entonces ellos, por tener miedo, decían que no, nosotros para allá no vamos a entrar. O sea, cogieron la malicia indígena, ahí sí aplicaron la malicia indígena, porque la malicia indígena, por más que sean, obligan, cuando no quiere, no va. ¿Sí? Más bien se queda ahí. Mientras la población civil intentaba protegerse o huir, los combates continuaban de forma sostenida entre la guerrilla y las estructuras paramilitares, desarrollándose en zonas cercanas al casco urbano y exponiendo a la comunidad a un riesgo constante. Digamos que el 2 de mayo en la mañana, como a las 5 de la mañana, la gente amaneció un poquito euforiada porque ya se oían tiros y eso, entonces uno preguntaba que qué estaba pasando, pero ya habían las alarmas de lo que podía pasar. Lo que no teníamos en mente era que podía suceder lo que sucedió. La verdad que como la iglesia era casa de Dios y era de material y las casas de nosotros eran de madera, algunas estaban bastante deterioradas, entonces uno pues como para irse a esconder allá, el 90% de Pueblo Nuevo nos metimos a la iglesia. Y la gente se mete a la iglesia, entre otras cosas, también como por 2 razones. Una, porque la iglesia es la casa de Dios, donde sentirse uno más seguro que en la casa de Dios. Y otra razón también es que allá en Bojayá, la mayoría de las casas son en madera. Al otro día a las 6 de la mañana arrecia nuevamente el combate y los paramilitares ya pierden parte del espacio que tenían del pueblo y se ubican detrás de la iglesia. Las estructuras paramilitares se habían ubicado en las inmediaciones de la iglesia, utilizándola como punto cercano de resguardo dentro del casco urbano. Esta presencia convirtió el entorno del templo en un objetivo dentro de la confrontación, mientras los combates con la guerrilla se desarrollaban a corta distancia. La población civil, refugiada en el interior, quedó así expuesta a un riesgo extremo, sin posibilidad real de protección ni evacuación. Ellos estaban alrededor de la iglesia utilizando la población civil como escudo humano.
En medio del enfrentamiento armado, la guerrilla recurrió al uso de artefactos explosivos improvisados, conocidos como cilindros bomba, como parte de su estrategia militar. Varios de estos dispositivos fueron lanzados de manera indiscriminada durante los combates. Uno de ellos fue dirigido hacia la iglesia, con el objetivo de alcanzar a los paramilitares que se encontraban en sus alrededores. La guerrilla sabía que en ese lugar se habían refugiado cientos de personas civiles, pero esa realidad no detuvo la acción armada, y el objetivo militar se impuso sobre la protección de la población. Por Dios no tiene sentido, mata a tantos inocentes sin haber ningún motivo. Yo te suplico, ay Dios mío, porque logra ese castigo. Mi pueblo no se me... La explosión causó la muerte inmediata de decenas de personas que se encontraban refugiadas en su interior. Otras resultaron gravemente heridas. La iglesia quedó destruida. El lugar que había sido elegido como refugio se transformó en el epicentro de la tragedia. Cayó la pipeta, de entrada mató cantidades de niños, cantidades de mujeres en embarazo. Las cifras oficiales establecen que 79 personas murieron, 48 de ellas eran niños y niñas. La magnitud del daño fue devastadora para una comunidad pequeña, profundamente unida por lazos familiares, culturales y sociales. Es algo que duele mucho. Es muy triste porque todos los de uno, amigos, familiares, conocidos, compañeros, dice que ya no están. Había una señora que estaba cargando a su niño y ahí se formó un lloriqueo, una cosa impresionante, que mataron mi hijo, que mataron mi hijo. Para mí eso fue muy triste porque nos tocó rogarle a la señora que dejara el hijo. Una madre nunca abandona a sus hijos aunque estén muertos. Murió. Los niños son el futuro y muchos niños murió. Tumba todo el templo y quizás lo más grave era que ese lugar era como el lugar más alto, más seguro, y como era ese el lugar más alto y más seguro, fue ahí donde ubicamos a los niños, a los ancianos y a las mujeres en embarazo. La escena estaba marcada por la sangre, los cuerpos tendidos y el silencio abrupto de quienes ya no podían huir. En pocos instantes, el interior de la iglesia quedó convertido en un espacio de horror, donde la magnitud de la tragedia superó cualquier capacidad de respuesta. Busqué para sentarme y no me pude levantar. Y me toco así la parte hacia atrás y lo que tenía era carne humana ahí pegada. Y empecé a irme la sacudiendo hasta que alcancé a levantar un poquito. Y el poco de muerto que había ahí. Entre los escombros, los sobrevivientes corrían y gritaban en medio de la confusión, mientras el fuego cruzado continuaba en los alrededores. Mi reacción fue coger a Luisa y Mercedes, guindada de mí, y salimos despavoridos por allá. Los paramilitares disparaban y en medio de eso nosotros saltábamos por arriba de los fusiles para poder pasar, como jugando velillo, me acuerdo. La guerrilla le disparaba del otro lado del río hacia precisamente donde estaba el fuego y nosotros estábamos ahí en medio del fuego cruzado. Escuchaba llanto por allá, llanto por acá. Yo dije, ay Virgen del Carmen, yo quedé sola, apenas la familia quedé yo y esta niña.
Salgo corriendo y están los paramilitares disparando. De allí del colegio, que están tirados ahí en la Panamericana, están acostados ahí disparando como para allá, para el puente. A poquito sale tía, apenas quedamos los dos, vean que mi mamá se murió mi abuela, se murió la chachi, se murió Santos, que no quedamos apenas los tres con Noraisi. Y yo lloraba a él, me abrazaba y lloramos nosotros ahí. El padre Antún Ramos Cuesta, párroco del templo, emergió del caos con un solo propósito: asistir a los sobrevivientes. A pesar de la destrucción a su alrededor, comenzó a organizar la atención de los heridos y a guiar a la comunidad hacia puntos más seguros, alentando a quienes aún podían moverse a buscar refugio fuera del alcance inmediato de los combates. Y de aquí el padre Antún, ese que está aquí, promovió: busquen bote y vámonos para Vigía. Traslaémonos, muchachos, traslaémonos para que no vamos a morir aquí todos. Y así se hizo. Entonces la idea que yo tenía inicialmente era que nos embarcáramos todos allí, es decir, regresáramos del punto donde estábamos a la mitad del pueblo donde estaba la guerrilla para coger las embarcaciones y echarnos río abajo. Y que saliéramos con bandera o suéter blanco diciendo, con cobijas blancas diciendo somos civiles y exigimos que respeten nuestras vidas. ¿Quiénes somos? La población civil. ¿Qué exigimos? Que nos respeten la vida. ¿Quiénes somos? Población civil. ¿Qué exigimos? Que nos respeten la vida. Así, en medio de la continuidad del fuego cruzado, gran parte de la población sobreviviente emprendió la huida cruzando el río Atrato hacia el municipio de Vigía del Fuerte, en la orilla opuesta. El desplazamiento se realizó de manera improvisada, en embarcaciones precarias, cargando heridos, niños y lo poco que pudieron rescatar. Los enfrentamientos entre la guerrilla y las estructuras paramilitares continuaron durante varios días más en el área de Bojayá. El pueblo quedó convertido en un escenario de combate, rodeado de cuerpos sin vida y de algunos sobrevivientes que permanecieron atrapados. La población sobreviviente pidió a la guerrilla de las FARC que se retirara del casco urbano, con el fin de permitir el ingreso de asistencia humanitaria. Durante ese tiempo, la presencia efectiva de las fuerzas estatales fue inexistente. Solo días después comenzaron a llegar unidades oficiales, cuando gran parte de la población ya había huido y el daño estaba consumado. Para entonces, Bojayá era un pueblo marcado por la muerte, el abandono y la evidencia tardía de una protección que no llegó a tiempo. Hora tras hora se perfila con más claridad el genocidio que se vivió en el Chocó. Solo hoy llegaron a Bojayá 2 helicópteros con ayudas. El panorama que encontraron es desolador. Por lo menos 98 personas murieron, casi 40 eran niños. Civiles todos se habían refugiado en la iglesia para escapar de los combates entre guerrilleros y paramilitares, pero la muerte los alcanzó. La esperanza de ver fuera de la lista de víctimas se agota para muchos familiares. Otros están resignados a recibir incluso la peor noticia, pero recibirla de una vez por todas. Estamos llegando primero con acción humanitaria y en una segunda fase contra el grupo armado y los grupos armados que en este momento delinquen en la jurisdicción. Aunque una parte importante de los sobrevivientes logró huir cruzando el río hacia Vigía del Fuerte, otros no pudieron o no quisieron seguir esa misma ruta de escape. Allí estaba Minelia, una mujer delgada pero de contextura fuerte, cercana a los 40 años de edad y con algunos problemas mentales. Aún con algunas heridas leves en su cuerpo, se quedó ayudando a los que quedaron vivos, hablándole a los muertos y también a quienes aún estaban conscientes, alzándolos o arrastrándolos hasta la sacristía, donde aún quedaba algo del techo para resguardarse. Junto a su labor de enfermera, Minelia también se tomó el trabajo de recoger las partes dispersas de los cuerpos desmembrados y poner cada una al lado del que creía era el cuerpo que le correspondía. Minelia se quedó en Bellavista, o sea, no logramos pasarla en el bote porque ella se salió del bote y se quedó. Cuando nosotros pasamos, Minelia había organizado
en el atrio de la iglesia, en las afueras de la iglesia, los muertos de acuerdo a como ella creía que componían los órganos de una persona. Entonces, digamos, a un niño le colocaba 2 pies izquierdos, de un adulto o de una mujer, 2 brazos derechos, pero los organizaba. O sea, los cuerpos que estaban desmembrados ya los tenía ya, cuando llegamos ya los tenía ella organizada. Entonces, cuando llegamos nosotros, me dijo, pastor, ahí te organicé los muchachos que se murieron. Los cuerpos de las víctimas estuvieron a la intemperie desde las 10:15 del jueves 2 de mayo hasta las 12 del día sábado 4 de mayo, cuando llevaron los primeros cuerpos a una fosa común que cavaron bajo la lluvia porque era imposible sepultarlos en el cementerio que estaba anegado. El día lunes 6 de mayo llevaron el resto. Durante 98 horas estuvieron descomponiéndose bajo el sol del Atrato, bañados por los torrenciales aguaceros de la región. Se rompió, digamos, todo el manejo cultural del muerto. El muerto para nosotros tiene un tratamiento, apenas que una persona se muere, la reacción es empezar a cantar, empezar a rezar, hacerle rituales tradicionales, la novena, el gualí, el velorio. Lo que hacemos es alumbrar el camino para que el muerto llegue al cielo. Sin embargo, nos tocó recoger, incluso hasta con pala, restos de la iglesia, meterlos en una bolsa y lo que nosotros creíamos que era una bolsa y tirarlo allá en un hueco. Nosotros el término es nuevo, fosa común no se conoce, porque tu muerto merece igual de respeto que el vivo. Y aquí a un muerto hay que hacerle, si es un niño menor de 12 años hay que hacerle un gualí, a los adultos hay que hacerle velorio, el primer día con el muerto allí, con sus 4 velas, con su crucifijo, con su vaso de agua debajo, y hacer unos rezos que se tienen que hacer, no es opcional, se tienen que hacer, para que tú tengas la sensación de que tu muerto descansó en paz. La masacre de Bojayá, el 2 de mayo, tiene varios responsables. Tuvieron responsabilidades los paramilitares, porque se apostaron alrededor de la iglesia donde estábamos refugiados. Y tienen responsabilidades la guerrilla de la FARC, porque ¿cómo entender que lanzan no un cilindro, sino varios cilindros? Y tienen responsabilidades las fuerzas militares. Nosotros lo que necesitábamos era movilizar los heridos. Nunca pensamos que la reacción del Estado, la presencia del Estado, iba a ser ayudar a los paramilitares, y las autoridades militares lo embarcaron en los botes y lo trasladaron hasta Vigía del Fuerte. Además de la explosión causada por la acción armada de la guerrilla, otro tema quedó resonando de manera persistente en la memoria de los habitantes de Bojayá: las denuncias y percepciones sobre la complicidad o tolerancia de sectores del ejército frente a la presencia paramilitar en la zona. O sea, cuando llegó el ejército, llegó a nada. Y llegó el ejército a la cabeza del general Mario Montoya. Ahí está la escena del zapatico, donde él llora. O sea, que todo el mundo sabe que ese zapato pues, no estaba allá, él lo llevó. Este zapatico muestra un niño que fue asesinado por las FARC. Y así como este, fueron asesinados 44 niños. Y el resto fueron las mamás que estaban aquí con los niños refugiados aquí en la iglesia. Hubo una masacre terrible. En Bellavista mataron a todo mundo. Desde mi lectura, él lo que quiso fue precisamente desviar la responsabilidad cuando lo que había era realmente un cargo de conciencia por no haber protegido a una población, por haber sido irresponsable. Montoya manejó con maestría los tiempos de su escena para que quedara grabada. Este zapatico muestra un niño que fue asesinado por las FARC. La pequeña prenda estaba muy limpia, pese a haber quedado abandonada en un lugar destruido por los explosivos de la guerrilla. Cuando terminó su presentación, Montoya mostró afán de retirarse de los periodistas. Vámonos ya.
Vámonos. Hoy se sabe, por testimonios de arrepentidos ante la JEP, que en Zapatito era solo una estrategia del militar para mostrarse compasivo y sensible. También comenzaron a surgir denuncias desde la comunidad sobre hechos ocurridos después de los enfrentamientos. Según estos testimonios, los integrantes de las estructuras paramilitares que habrían sido sacados del pueblo con aparente protección del ejército, lo hicieron vestidos con prendas tomadas de las casas de los pobladores para hacerlos pasar como civiles. Como bien lo ha dicho el padre, el cura párroco de aquí de Bellavista, aquí no hubo ningún combate. Aquí vino las FARC, rodeó el pueblo y le empezó a lanzar pipetas. Aquí no ha habido ningún combate. Aquí lo que hubo fue una masacre terrible por parte de las FARC. Yo nunca dije eso. Sería yo torpe negar un combate que fue evidente, que están los rostros ahí tirados, las consecuencias. Pero el general dijo lo que dijo y puso en riesgo, digamos, no solamente al Cuadrantú, sino a todos los misioneros que trabajamos en la zona del atrapo. Y ahí los sobrevivientes paramilitares llegaron a Vigía a llevar los heridos al hospital. Allá fueron atendidos, pero ninguno fue detenido, a pesar de que muchos tenían heridas de arma de fuego, que en cualquier parte del país eso es motivo de investigación. Al mismo tiempo, la actuación de la guerrilla no puede ser relativizada ni justificada por el contexto. Su decisión de sostener combates dentro del pueblo y de emplear métodos de guerra incompatibles con la protección de civiles contribuyó de manera directa al desenlace trágico. ¿Por qué en el pueblo? ¿Por qué se dio el combate en el pueblo? ¿Cuál es la explicación que ustedes puedan decir para que se haya dado un combate entre paramilitares y guerrilleros en un pueblo? Porque ellos se metieron al pueblo, doctora. Ese fue el problema. Como ellos se metieron al pueblo, las FARC venía en persecución de ellos y los siguieron al pueblo. ¿Por qué no se detuvieron? ¿Por qué siguieron el combate si ya estaban en el pueblo? Doctora, ese sí ya es una situación que habría que preguntarle a la dirección del bloque, pero es muy difícil, doctora, que en cuestiones de guerra, cuando ya hay un desgaste como el que ya se había hecho, con todo lo que ameritaba esa situación, decir de que se va a devolver porque están en el pueblo. O sea, todo se pensó ahí menos de que la trágica noticia era lo que iba a suceder. La pregunta que la hago en nombre de las víctimas: ¿por qué cuando se dan cuenta ustedes que la gente se replega en la iglesia del pueblo, hablando de Bellavista, por qué insistieron en seguir lanzando las pipetas sabiendo que la población ya estaba en la iglesia y que ustedes ya se habían dado cuenta que la gente se había acantonado en la iglesia? Es la primera pregunta. Si eso estaba contemplado obviamente dentro del estatuto de la FARC, ¿y por qué se hizo? Si nosotros nos hubiéramos dado de cuenta que la población estaba metida ahí, no hubiéramos hecho eso. O sea, ese fue el problema, que nosotros no sabíamos que en el momentico en que estaban en el combate, los paramilitares encerraron a la población en esa iglesia. La discusión sobre si la guerrilla conocía o no la presencia de civiles refugiados en la iglesia ha estado marcada por afirmaciones encontradas. Mientras algunas víctimas señalan que esa información era conocida en el contexto del combate, miembros de la guerrilla sostienen que no hubo certeza plena sobre la magnitud del refugio civil en su interior. La FARC logró, porque es información que nos dan las mismas víctimas, usted va a decirme si no es así, reunirse aún con las personas que estaban ya adentrándose en la iglesia. Y ustedes saben que ahí eran niños, adultos mayores y eran mujeres. Casi no había allí personas, digamos, hombres, varones, porque lo que se trató fue proteger a los más débiles. Ustedes fueron conscientes de que ya en ese momento habían personas allí de esa condición, es decir, las más vulnerables, y para que sea con esa, le pregunto, ¿quién dio la orden de que hicieran lanzamiento de pipetas a una población civil? Señor abogado, no, nosotros no nos reunimos con la población. No era el momento de reunirnos con ellos, porque estábamos en combate con los grupos paramilitares. Por esa sencilla razón, nosotros no hablamos con la población, ni nos dimos de cuenta de que los paramilitares los habían hecho encerrar dentro de la iglesia. En Bojayá, la población quedó expuesta a una lógica de confrontación
en la que todos los actores armados ignoraron las consecuencias humanas de sus acciones, dejando a los habitantes sin protección real. Tras la masacre y los días de combate que continuaron después del impacto en la iglesia, la violencia en el medio atrato forzó el desplazamiento de prácticamente toda la población de Bellavista y sus alrededores. Miles de habitantes, al verse sin hogar, sin protección y sin condiciones de vida seguras, emprendieron un éxodo desesperado hacia la ciudad de Quibdó, la capital del departamento de Chocó, buscando seguridad, atención humanitaria y un espacio donde reconstruir sus vidas tras la tragedia. Por su parte, los indígenas que vivían en Bellavista, quienes incluso se habían desplazado con anterioridad al 2 de mayo, se refugiaron en sus comunidades en la selva, por lo que su conteo quedó por fuera de los registros institucionales de población en situación de desplazamiento. Por ende, no accedieron a la ayuda humanitaria de emergencia a la que tenían derecho. Sonaba mucho tiro, bomba, no sé qué, esa vaina. Nos desplazamos las 6 de la tarde y dormimos en el monte. Pagamos 4 meses ahí en la loma y pasamos mucho trabajo ahí también. Y dormía en el calle. Por eso nosotros no queremos más desplazamiento, sino queremos resistir en la comunidad de nosotros. Por otro lado, luego de 4 meses, los desplazados a Quibdó vivieron nuevamente una desilusión, luego de contar su situación una y otra vez a funcionarios institucionales, periodistas y curiosos, y de participar en el sinnúmero de talleres y reuniones ofrecidos por la avalancha institucional. Una parte de los desplazados de Bellavista decidieron regresar a sus territorios. El Estado en este éxodo no actúa a la altura de las circunstancias en relación con numerosas personas desplazadas. La masacre de Bellavista nos afectó bastante porque tuvimos que desplazarnos hacia Quibdó. Cuando uno se va, no lleva, y cuando regresa no trae nada, y todavía seguimos en la misma. También otras familias, al buscar seguridad y oportunidades de vida, emprendieron nuevos desplazamientos hacia otras ciudades capitales del país, donde algunos terminaron alojándose en Bogotá, Medellín o Barranquilla, insertándose en redes urbanas de desplazados y enfrentando las dificultades del exilio interno. Las personas que permanecieron en Quibdó se unieron en procesos organizativos y asociaciones de víctimas que comenzaron a luchar por el reconocimiento de sus derechos, la reparación integral y la reintegración social de quienes habían perdido hogares, familiares y medios de subsistencia. Toda la secuela del posconflicto son fatales para la comunidad. Ver los muertos que hay unas personas que estaban así, unos sin cabezas y unos que no tenían manos, y pues eso me quedó en la mente y pues no quiero vivirlo más. Al mismo tiempo, la antigua cabecera de Bellavista fue abandonada prácticamente en su totalidad tras la masacre, y el Estado promovió la construcción de un nuevo asentamiento. Bellavista Nuevo, planificado para ofrecer condiciones de vida más seguras y servicios básicos a quienes regresaran o permanecieran en la región. Sin embargo, este intento de reparación no estuvo exento de críticas e inconformidades por parte de los afectados. Yo aquí no estoy contenta. Aquí estoy resignada, pero no contenta ni amañada. Cuando el presidente vino a recibir el pueblo, pues decía algo, él llegaba hoy domingo. Entonces los que estaban encargados de eso iban y buscaban puertas donde no las tenían, entonces le pegaban a las casas que estaban visibles. Ve a ver. Bueno, aquí los alcantarillados, aquí en esta casa funciona mal. Aquí cocina. Ahí es que cocinamos. Ya dan 3 días que estamos sin energía. A nadie le informan nada. La prenden a las 6:30 y la apagan a las 10:30. El hecho es que eso varía. De hace 3 días no tenemos energía porque ya el motor tiene 3 años de instalado y se nota que el motor no era un motor nuevo. Con el paso de los años, la reparación a las víctimas de Bojayá se materializó de forma limitada y fragmentada. Hubo acciones visibles, como la construcción de Bellavista Nuevo y algunos actos simbólicos de reconocimiento, pero para muchos sobrevivientes, esas medidas no lograron responder a la profundidad del daño causado. Casos de trastornos mentales,
Rupturas familiares y vidas truncadas se repitieron entre los sobrevivientes, tanto en el territorio como en el exilio urbano. Para algunos, acceder a ayudas implicaba revivir el dolor sin una reparación real a cambio. Para otros, el perdón y la memoria se convirtieron en las únicas herramientas posibles para seguir adelante.